Bienvenidos a un nuevo capítulo. Me emociona demasiado volver a estar aquí. Estuve 2 semanas desaparecida por toda la situación de mi país, Venezuela. El pasado 24 de junio vivimos 2 terremotos que causaron grandes desastres a nivel nacional y una de esas áreas más afectadas fue La Guaira, donde muchísimas personas quedaron sin hogar, sin familias o incluso damnificadas. Así que por eso quiero extenderles una invitación este 17 de julio a una clase que voy a estar dando sobre cómo crear una planificación de contenido tomando en cuenta pilares, estrategias y objetivos. Esta clase tiene un precio de $20 y todo el dinero que se recaude por tu participación, el 100% va a estar destinado a la Fundación Aquamater, una fundación dedicada para embarazadas y para recién nacidos o bebés que necesiten de estos insumos, ya sean económicos, de alimentación o de consumo diario para estas personas afectadas. Esta clase también va a estar de manera pregrabada, eso quiere decir que no importa en el momento en el que dones, va a estar disponible durante un mes y durante ese mes todas las transacciones a un 100% van a estar dirigidas a esa fundación. Una vez que se envíe ese recaudo a esa fundación, vas a recibir un comprobante para que sepas de manera transparente cómo tu aporte está ayudando a muchísimas personas. Ahora sí, voy a dar bienvenida a esta clase. Vamos a hablar sobre cómo encontrar tu audiencia y cliente ideal a través de redes sociales para tener mejores resultados. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la diferencia entre una audiencia y un cliente. A mí me gusta muchísimo resaltarlo porque muchas veces hacemos contenido pensando en un perfil o pensando en una persona sin darnos cuenta que los objetivos, intereses, necesidades o incluso dolores de estas personas pueden cambiar e incluso es muy normal que sean diferentes y es muy importante también que lo tengas en cuenta para que puedas ser mucho más específico en tu contenido y para que evidentemente esa pieza que estás haciendo le llegue a la persona indicada. ¿Qué es lo que me gusta a mí evaluar sobre el cliente y la audiencia? Primero, cliente es ese perfil que ya está dispuesto a comprarte, es una persona que ya ha evaluado tu contenido. Eso quiere decir que ya ha visto mucho de lo que haces, siente que tienes la respuesta o la solución a lo que él está buscando o necesitando y obviamente le agradas como creador de contenido porque te está considerando, ¿ok? Y obviamente aquí entran en conflictos sus intereses, cómo compartes el contenido, cómo le estás dando valor e incluso cosas personales que puedan influir en la decisión de compra de esta persona. Sin embargo, el cliente tiene que tener características mucho más potenciales que una audiencia. Vamos a ponerlo simple antes de darte detalles sobre la audiencia. Una audiencia puede ser cualquier persona que pueda conectar con tu contenido. Por ejemplo, yo comparto herramientas de organización. Las personas que quieran tener mejores rutinas me pueden seguir. Las personas que quieran mejorar en hábitos de organización me pueden seguir y pueden consumir mi contenido. Las personas que estén interesadas en tener una estructura de trabajo mucho más específica y mucho más sistemática pueden estar alineados a mi contenido y gustarles, ¿correcto? Ellos automáticamente se convierten en audiencia. Dentro de ese ecosistema puede haber familia, amigos, conocidos, referidos, personas que no me siguen pero encontraron mi contenido. O sea, puede haber muchísimas personas, cada una de ellas con ciertas características que vamos a mencionar más adelante. Mientras que cuando yo hago contenido específico sobre te vendo paso a paso para que crees planificación de contenido. Te enseño cómo hacer una estructura y una organización mucho más clara para tus redes sociales. Te enseño cómo crear hábitos y una disciplina a través de este tracker. Si yo hago contenido mucho más específico y vendo esos productos, la persona que conecte con ese contenido se convierte en un cliente potencial. ¿Por qué es potencial? Porque obviamente todavía no nos ha dado su dinero, todavía no ha pasado ese filtro de decir, yo quiero tu producto, toma mi dinero, dame mi producto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que intentar? Evidentemente, diferenciar la audiencia con el cliente, porque si hacemos contenido específico para ambos, voy a poder tener más personas potenciales en mi perfil y eso me va a permitir tener más conversaciones y mientras más conversaciones, más posibilidades de venta. ¿Ok? Igualmente esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Otra característica importante de los clientes es que ellos tienen unos dolores y unos problemas que nosotros no podemos dar por alto porque básicamente nuestro trabajo principal es dar la solución a esos dolores y problemas. La idea es que tu producto o tu contenido esté diseñado para hacer que tu cliente pase de su punto A al punto B. Tú eres el vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Y me perdonan mi carrito. Quiere decir que el cliente está en un punto A. Por ejemplo, una persona con miedo a comenzar en redes sociales, sin dirección de cómo puede hacer el contenido para su marca personal o incluso sin saber qué producto digital puede crear para empezar a monetizar, ¿cierto? Y mi cliente quiere estar en el punto B.
El punto B, ¿cómo luce? Luce la persona vendiendo productos digitales a través de su marca personal, teniendo comunidad. Este es el deseo o el final que quisiera mi cliente. Yo no soy el punto B. Tú no eres el producto digital. Tú eres el vehículo. Eso quiere decir que tú vas a hacer que la persona esté en el punto B. Entonces, tu contenido tiene que estar enfocado a compartir herramientas que hagan que el cliente sepa que contigo va a ser mucho más fácil llegar a ese punto B. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que como nosotros no tenemos una varita mágica y las redes sociales por ahora no nos dan tanta información detallada de quién y cuándo, cómo ven nuestro contenido, tú tienes que hacer contenido para una audiencia amplia y poco a poco ir segmentándola para que se conviertan en clientes o para saber de toda esa audiencia quiénes realmente son tus clientes potenciales. Te voy a hacer un ejemplo con mi contenido. Por ejemplo, yo puedo compartir muchísimo contenido de valor. Aquí estoy hablando sobre cómo hago estrategias para mi marca personal. Aquí estoy hablando sobre diferencias entre segmentos y pilares de contenido. Aquí estoy hablando sobre pilares de contenido, ¿ok? Aquí estoy hablando de estadísticas específicamente. Ese contenido es para mi audiencia. Correcto, es un contenido bastante amplio que para cualquier persona que le interese mejorar en sus redes sociales y en su estrategia pueden ver este video y van a tener un resultado o un valor por recibir. Pero si yo empiezo a ser mucho más específica, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero venderle herramientas o un curso que ayude a una persona a vender mejor sus productos digitales, yo empiezo a ser mucho más específica. Pasos para vender productos digitales. ¿Cómo voy filtrando? Si mi persona o la persona, mi audiencia que está viendo este contenido no tiene productos digitales, él no lo va a ver. Si mi persona o la persona que está viendo este contenido ya vende sus productos digitales, él no lo va a ver, ni tampoco necesita mi producto. Si la persona que está consumiendo este video no tiene ninguna duda o siente que su sistema de ventas está perfecto para sus productos digitales, no es un cliente potencial para mí. ¿Qué es un cliente potencial para mí? Alguien que esté desarrollando un producto digital o que quiera darle mejor estructura a su campaña de ventas o campaña o estrategia de ventas, va a ver este video, se va a quedar viendo todas esas herramientas que tengo por regalar y yo hago un call to action específico para empezar a venderle ese producto. Aquí arriba te voy a dejar un video de Lead Magnet donde enseño cómo hacer contenido específico para atraer clientes. Eso se llama Lead Magnet. Eso es perfecto y justamente va alineado para filtrar de mi audiencia a un cliente específico. No quiere decir que yo voy a hacer contenido específicamente para mi cliente o voy a hacer contenido específicamente para mi audiencia. ¿Por qué? Porque si yo solo le hablo a mi audiencia, no voy a asegurar ninguna venta ni voy a pensar estratégicamente en cómo convertir esos seguidores en clientes. Y si yo únicamente le hablo a mis clientes, no voy a tener comunidad, no voy a tener reconocimiento, no voy a tener interacción y seguramente tampoco voy a tener conexión con personas para que estos se conviertan en embajadores de mi marca. Entonces, necesitas un equilibrio entre ambas. Igualmente puedes ir a mi perfil, ver este post, comentar, porque aparte yo ahí hago un lead magnet que es regalar una plantilla y dentro de esa plantilla es que yo te vendo el curso de Escala y Vende. Entonces, retomando esto, características específicas de una audiencia. Puede interesarle cualquier cosa de nuestro contenido. Obviamente, tú tienes que tener tus pilares de contenido ya bien segmentados, ¿ok? En mi caso, yo no hablo de cualquier cosa. A la gente que está considerada como mi audiencia le interesa el marketing, la organización, la productividad, los hábitos, crecimiento personal. Y esos son los 5 pilares donde yo pues voy haciendo contenido. Puede también que les interese el lifestyle, es decir, cosas en mi vida personal, pero honestamente esa es la minoría o por lo menos en mi marca siempre he apostado a que sea la minoría porque tengo un enfoque de venta bastante importante y que le doy prioridad más que mostrarme como influencer o creador de contenido de lifestyle, ¿ok? Entonces puede interesarle cualquier tema, ya sabes que sobre tu rubro es abierto y recibe valor, siempre está buscando qué puede recibir, ¿ok? ¿Qué valor hay? La mayoría de nuestros contenidos en TikTok apuesta a llegarle a audiencia y eso es un factor súper positivo porque volvemos a lo mismo. Mientras más audiencia tengo, más posibilidades de tener clientes potenciales, ¿ok? Yo necesito muchísimo tráfico para que de esas conversaciones y de esas vistas me puedan salir oportunidades de venta. Entonces, a nivel de prioridades, la audiencia es mi prioridad número 1. Ya luego
video, con contenido, con estrategia, con alianzas, con campañas o con dinámicas, yo voy filtrando esa audiencia para ir rescatando a esas personas que podrían ser realmente mis clientes potenciales y de clientes potenciales pasarlos a clientes reales, es decir, que haya una conversión. Otra cosa importante con respecto a la audiencia, para mí es súper importante que ustedes cuando hagan lead magnets, ¿ok? Que básicamente es para filtrar a estos clientes, tengan en cuenta una audiencia mucho más amplia. ¿Por qué? Porque nosotros, como les estaba diciendo anteriormente, podríamos hacer un estudio de mercado e incluso les voy a enseñar más adelante con una plantilla que les voy a regalar cómo pueden empezar a filtrar o incluso saber mucho más detalles de sus clientes. Sin embargo, no tenemos la verdad absoluta y hay muchas veces que nosotros podríamos sorprendernos porque sentimos que quizás, en mi caso yo digo, bueno, yo sé que la mayoría... Esto yo me pasó, ¿ok? Yo decía, bueno, la mayoría de las personas que me siguen, la mayoría de las personas que compran mis cursos es porque quieren aprender a estar en redes sociales y quieren tener mejor producto o ecosistema digital. Y la verdad es que me he dado cuenta curso tras curso o incluso aquí en YouTube es que la mayoría de las personas que conectan con mi contenido y con mis productos vienen a través de la organización. Es decir, el factor primordial que me conecta a mí con la mayoría de mi audiencia, con la mayoría de mis clientes, de acuerdo a lo que yo he estudiado, es la organización. Y era algo que yo no tenía previsto. Entonces, siempre va a haber oportunidad de cambios, de mejora, de entender mejor a nuestro avatar. Y lo importante es que tú puedas tener uno mucho más amplio, con cosas importantes al detalle, pero que sepas que esto puede ser flexible y que a medida de que tú vayas trabajando en ese contenido, con ese pilar, en ese enfoque, pues ir perfeccionando tu avatar. Hay algo importante que a mí me gustaría resaltar y es que no existe un solo cliente ni existe una sola audiencia, ¿ok? Es súper importante que tú tengas por lo menos 5 perfiles de cada uno. Si estos empiezas a ver que coinciden, es decir, oye, en verdad, yo sí tengo que, o sea, me pasa que me coincide mucho mi audiencia con mis clientes. Ok, perfecto, puedes poner 5 que resuman a los dos. Sin embargo, te vas a dar cuenta de que no, de que siempre tenemos más perfiles de audiencia que de clientes. Los más importantes obviamente son los clientes, sobre todo para que tú puedas hacer contenido específico y sobre todo desarrollar productos, ¿ok? De todas maneras, vamos a la siguiente parte que te voy a enseñar algo súper clave. Existen 2 preguntas claves sobre mi audiencia y mi cliente que básicamente es ¿qué contenido puedo hacer y qué productos puedo desarrollar para que mi marca se vaya posicionando y yo vaya teniendo mejores resultados, tanto a nivel de interacción y de visibilidad como a nivel económico? Es decir, que realmente yo pueda empezar a monetizar mi marca. En la parte de abajo en descripción te voy a dejar esta plantilla como un recurso gratuito, ¿ok? Es completamente para ti y para tu uso. Que es importante que sepas que estas son las preguntas más importantes que yo me tengo que hacer y hacerla por perfiles quiere decir que yo me lo voy a hacer entre 3 a 5 perfiles de audiencia y entre 3 a 5 perfiles de clientes. Puede que coincidan, como lo habíamos dicho anteriormente, unos personajes. Por ejemplo, uno de los personajes que coincide en mi marca, tanto como audiencia como con clientes, son personas que estén comenzando con sus marcas personales y que sientan que no tienen la estructura ni la organización adecuada para ellos empezar a ver resultados en redes sociales. ¿Por qué me funciona para ambos? Porque yo puedo hacer muchísimo contenido sobre organización, marca personal, redes sociales, estructura, pequeños hábitos, creación de contenido, todo esto sin necesidad incluso de yo venderles. Lo puedo hacer únicamente para ir calentándolos, para ir conociéndolos, para poder yo tener información de feedback y así sucesivamente. Y luego convertirlos en cliente. ¿Por qué encaja como un cliente? Porque yo ofrezco plantillas para crear contenido, ofrezco asesorías 1 a 1, ofrezco cursos para llevar redes sociales y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que en un perfil yo puedo investigarlo súper bien. Imaginemos que esta se llama Mariana y Mariana me funciona tanto como audiencia como por cliente. Incluso si todos fuesen así, excelente, porque obviamente las probabilidades de venta pues son muy superiores. Sin embargo, me va a pasar que el cliente tiene que tener características mucho más específicas, ¿ok? Entonces, repitamos con el cuadro acá, preguntas importantes, contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Básicamente es en qué fase se encuentra este perfil, es decir, qué hace, qué no hace, cuál es su situación, puedes poner su edad, puedes poner cuáles son sus intereses. ¿Ok? Aquí básicamente es como una abreboca, una pequeña descripción sobre este perfil. Especificamos sus miedos y sus dolores, sobre todo para saber en dónde no quiere estar
o qué le da miedo a esa persona. Esto realmente en marketing funciona muchísimo para lograr captar la atención de ese perfil de manera mucho más eficiente y sobre todo que tú puedas mostrar un proceso de transformación de manera más real y sobre todo para que tú puedas mostrar un proceso de transformación mucho más significativo e impactante. Si yo sé que a mi cliente le da miedo no tener ventas o no tener una estructura y que desea poder tener una marca personal con comunidad, yo le puedo empezar a exponer qué va a pasar si ella no sale de esa zona de confort o no sale de ese miedo. Y eso va a hacer que ella tenga la urgencia de actuar y de hacer algo diferente, que en este caso es comprar uno de mis cursos. ¿Ok? Pasa lo mismo con dolores, necesidades, es decir, ¿qué necesita esta persona para salir de ese espacio, para salir de ese miedo, para salir de ese problema? Ah, mira, ella necesita mejor estructura, necesita un plan de acción, necesita un sistema, así sucesivamente. Deseos e intereses es qué quiere hacer. En deseos es cómo quiere verse, que es el punto B que hablamos anteriormente, ¿se acuerdan? E intereses es básicamente cuáles son los intereses de esta persona, qué es lo que más le gusta. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me agrego una hilera donde pongo contenido ideal. A mí el tema de contenido ideal me gusta por dos razones. Primero, porque me da ideas claves para esta persona específicamente. Segundo, porque me permite dejar de improvisar en el contenido y saber que lo que yo voy a hacer realmente le va a llegar a alguien. Y tercero, porque en estadísticas puedo empezar a validar si ese perfil realmente encaja con lo que es mi marca, ya sea a nivel de audiencia, que lo podemos medir a nivel de interacción y visualizaciones, como lo podría hacer a nivel de ventas y de clientes potenciales. Es decir, que pueda tener bastantes conversaciones, transacciones, conversión o incluso interés sobre lo que yo estoy compartiendo. ¿Cómo se ve esa plantilla diseñada? Te voy a mostrar el ejemplo que yo usé para mi curso de Escala y Vende, ¿ok? Es un curso donde yo enseño toda esta estructura de estrategias, ecosistema digital, herramientas que te van a ayudar a llegarle a ese cliente ideal y evidentemente que tengas un mejor modelo de negocios, mucho más rentable y con muchísima más visibilidad. Este cuadro es súper interesante porque literal está lleno y me puede dar detalles, ¿ok? Que yo necesito para mi contenido. Por ejemplo, perfil número 1, la que necesita orden. ¿Cuál es el contexto de esa persona? Ella ya empezó en redes sociales, consume contenido constantemente y me sigue porque le gusta la manera en la que yo explico las cosas. ¿Cuál es su miedo? No avanzar, perder tiempo y no ser capaz. ¿Cuáles son sus dolores? Es desordenada, es inconsistente, no sabe por dónde empezar. ¿Cuáles son sus necesidades? Una estructura clara, básicamente una guía donde le pueda decir yo paso a paso cómo puede lograr un resultado. ¿Qué desea? Sentirse segura, tener claridad. Intereses, productividad, organización, contenido o incluso crecimiento personal. Yo me pongo contenido ideal específico y yo pongo paso a paso, checklist, sistemas simples, por ejemplo. Entonces yo me voy a mi contenido y digo, ¿qué puedo hacer para este perfil número 1? Imaginemos que se llama Mariana. Entonces yo digo, bueno, yo a ella le puedo compartir literalmente un paso a paso. Entonces aquí yo un contenido que dice, voy a enseñarte 3 herramientas para organizarte en Notion. Y empiezo a mostrar el paso a paso de cómo yo me puedo organizar en Notion y cómo tú lo puedes hacer. Entonces, a Mariana le va a gustar este video porque yo estoy atacando directamente un problema que ella tiene, que es la falta de organización y no saber por dónde comenzar. Entonces, básicamente esto es lo que yo necesito que ustedes hagan, que empiecen a identificar esas necesidades y esos dolores de sus clientes y digan cómo aterrizo esto, cómo lo puedo poner en mi contenido. Eso a nivel de contenido. Entonces, tenemos acá la plantilla de perfil 1. La idea es que obviamente tú vayas rellenando esto. Mientras más bullet points puedas poner en cada una de estas hileras, pues obviamente muchísimas más respuestas puedes hacer. En el curso de Escala y Vende te enseño aparte cómo puedes hacer esto con inteligencia artificial para ser mucho más eficiente y automatizar procesos. ¿Qué es lo interesante, ok? Sobre esto, que creo que es algo clave. El tema de producto. Yo ya sé que cuando tengo todas estas cosas respondidas, yo puedo dar con contenido mucho más específico como lo pude mostrar en mis redes sociales. Sin embargo, con esas mismas preguntas, yo puedo desarrollar productos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sé que a Mariana le gustan los paso a paso, se siente insegura por no saber cómo comenzar con su marca personal y desea empezar a ver resultados, yo puedo hacer un checklist o puedo hacer una plantilla que diga el paso a paso para comenzar con tu marca personal. Esa plantilla puede costar $15 y Mariana va a comprar esa plantilla porque está en el formato que necesita. Entonces, ¿cuándo ocurre la magia?
cuando yo mezclo ese producto con mi contenido. Porque yo digo, si estás en un momento donde sientes que tienes tantas ideas, sientes que no sabes cómo comenzar e incluso te falta una estructura o un paso a paso que seguir, acabo de desarrollar una plantilla para ti. Empiezo a mostrar la plantilla para que ella obviamente vea cómo se ve y si le gusta o no. Digo, aquí te enseño cómo definir tu manual de marca, tu comunicación, tu concepto, tu arquetipo. Esto te va a dar como resultado esto y esto y esto. Si quieres saber cómo puede funcionar, pues entonces te invito al canal de Prana Michelle. En esta cuenta desarrollamos este paso a paso y pasó de ser una cuenta de 3,000 a ser una cuenta de 10,000. Listo, validé mi producto e hice que Mariana definitivamente a través del contenido decidiera comprar ese producto. ¿Ok? Entonces la idea es que nosotros vayamos uniendo. Yo creo, en vez de mi contenido aquí, pongo productos. Te recomiendo que no crees 20 productos en un mes porque obviamente no vas a tener estrategia para venderlos todos, pero empiezas a validar. Por ejemplo, yo tengo 3 plantillas digitales que han estado conmigo desde hace un año, creo. Ya las voy a cambiar. Seguramente esta semana o la próxima semana veas que voy a tener otros, pero esto me permite a mí validar mi producto y obviamente tener testimonios de a quién le funcionó, qué resultados tuvieron, cómo lo tuvieron y cómo está diseñada mi plantilla para que eso realmente suceda. Igualmente, con contenido específico lo dividimos en 3 pilares, ¿ok? Hacemos el contenido de engagement, que también te puedes ir a mi video de pilares de contenido para que puedas entender a profundidad esto. Mi contenido de venta, y aquí en venta va a ser venta sobre el producto y va a ser otro adicional que es testimonios. Los testimonios literalmente van a reforzar la venta, pero ¿por qué a mí me gusta ponerlo aparte? Porque en testimonios yo puedo poner casos de éxito, ejemplos de otros productos. Por ejemplo, yo podría hablar de uno de mis clientes de mentoría donde se aplicó específicamente esa plantilla. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de mi cliente Build the Habit. ¿Ok? Una cliente que tuve hace un tiempo donde estábamos construyendo una comunidad a través de un reto. Ahí ella se le dio por primera vez una estructura de cómo hacer un reto de 21 días para crear una comunidad. Yo puedo hablar en general de mi mentoría con ella, ¿ok? Con Build the Habit. Yo puedo hablar qué hicimos, cuáles fueron sus resultados, si logró o no tener comunidad, todo. Puedo compartir todo el proceso. Pero de ese proceso voy a extraer específicamente la parte que me interesa a mí promocionar, que es la estructura de cómo hacer un reto 21 días para poder tener comunidad. De un caso de éxito o de un ejemplo de otro producto, lo voy a usar específicamente para poder mencionar esto. Por ejemplo, yo puedo decirte, en mi curso de Social Media Manager te enseño a aprender a usar las redes sociales, a lanzar tu marca personal, a estar presente en redes como en Instagram y en TikTok. Te voy a enseñar a entender las estadísticas. Pero si tú quieres un acompañamiento y quieres que yo sea la que te lleve de la mano en todo esto para que puedas tener una estrategia y una campaña con mejores resultados, te puedo ofrecer mi mentoría. Entonces yo tengo mi pilar de venta específicamente de ese producto donde voy a hablar de cómo funciona, para qué funciona, cuáles son sus beneficios, porque deberías tenerlo, qué resultados específicamente puede tener, y puedo tener otro segmento de testimonios donde yo agarro casos de éxito de mis clientes para reforzar ese producto específicamente, ¿ok? Y engagement, bueno, todo el contenido que te va a funcionar como contenido de valor, contenido educativo, contenido de entretenimiento, tendencias. Si quieres más detalles sobre los pilares de contenido, pues entonces puedes ir al video que te voy a dejar aquí arriba y ahí te enseño mucho más a detalle cómo puedes aprovechar cada uno de estos. Recuerda que el 17 de julio también tengo una clase sobre pilares de contenido y planificación a favor de Venezuela para poder recaudar fondos, así que también sería genial que nos puedas apoyar ahí, ¿ok? Entonces, toda esta estructura te va a funcionar para tener mejor resultado y para que dejes de improvisar en tu contenido. Es súper importante que recuerdes 3 cosas. La primera, necesitas diferenciar lo que es tu audiencia con tu cliente. Tienen dolores y necesidades diferentes y por ende tienen un deseo y un interés de lograr una versión de sí mismos diferente también. Segundo, una de las cosas más importantes que tienes que destacar de ese cliente o audiencia es cuál es su punto B, es decir, cómo quiere verse esa persona, cuál es la transformación que esté buscando. Y a través de esa respuesta tú vas a ser el vehículo. Eso quiere decir que tu contenido es el que va a hacer que esa persona empiece a ver cambios. Evidentemente, mientras con un mínimo esfuerzo tengo resultados, pues más confianza van a tener en ti como marca y hay más posibilidad entonces de que esas personas se conviertan en tus clientes, ¿ok? Eso quiere decir que si mi lead magnet, mi contenido, mis plantillas, mis recursos o incluso todo aquello que yo quiera compartir, una clase, un
en vivo, etc., genera un resultado positivo en mi cliente o en mi audiencia, esa persona va a sentirse más en confianza y va a sentir que es parte de tu comunidad. Por ende, hacer otra cosa como pagarte, aconsejarte, recomendarte, entre otras cosas, pues va a ser mucho más probable, ¿ok? Así finaliza la clase de hoy, pero si quieres aprender más sobre audiencias y clientes y cómo hacer contenido para ellos, puedes dejarme un comentario con el número 7 y estaré súper pendiente para poder aclarar o las dudas que tengas o saber que debería profundizar en esto. Recuerda que tenemos nuestra clase en Función a recaudar fondos en Venezuela. No importa si estás aquí o estás en otro país, estoy segura de que tu ayuda puede sumar bastante para todas las embarazadas y todos los bebés que están en esa fundación. Cualquier duda, déjala en los comentarios y estoy pendiente. Un abrazo.